Amigos, ¿cómo están? Nuevamente en nuestro espacio 5 cosas que no conoces de tu congresista. En esta oportunidad es el turno de la legisladora Indira Wilca Flores, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias. ¿Cómo está, congresista? Muy bien, gracias por esta invitación. Mira, a mí desde muy chica y ya cuando empecé a entrar en la adolescencia me gustó mucho la música, ¿no? En mi casa había, en fin, discos, música de mi papá y de mi mamá. La comenzaba a escuchar con atención yo misma, o sea, la ponía en la radio, en fin, ponía los cassettes o los discos, lo que hubiera. Pero de ahí me comenzó a gustar la música que yo iba descubriendo por mi cuenta, ¿no? Entonces me gustó mucho el rock, me metí mucho a escuchar rock, iba a lugares además a comprar discos, yo con la plata que iba ahorrando. ¿En inglés o en español? En los dos idiomas, estaba aprendiendo inglés, entonces de hecho me sirvió mucho también para practicarlo, me nació. Y luego además me empecé a vincular más al rock que se hacía acá en el Perú. Comencé a ir a conciertos, en una época en la que había muchos conciertos de rock nacional acá en Lima sobre todo, así que comencé a ir, me encantaba. Sí. Creo que mi rol era simplemente el de escucharlo y el de disfrutarlo y el de vivirlo, más que el de sentir que yo podía cantar, ¿no? O sea, me encantaba ser parte de lo que implicaba un concierto, por ejemplo, de rock, de las cosas que se hacían acá en Toda Perú. la adrenalina. Toda la adrenalina. El ser público mismo tiene una gracia, porque eres parte de un conjunto de gente que disfruta y que tiene una conexión con un grupo, con una canción, en fin, todo eso Del es espectáculo. ya en sí mismo emocionante, la verdad. Con relación a desarrollar esta capacidad de oratoria, ¿no influyó de repente sobre mesas familiares, temas que se conversaban Había en mi entre casa, hermanos, su mamá? Una costumbre muy sana de ver juntos las noticias. Como mi mamá era una persona que trabajaba y se hacía cargo de nosotros al mismo tiempo, uno de los pocos momentos que teníamos juntos, todos en la familia, era ver noticias juntos, ¿no? Por la noche, los fines de semana. Entonces sí teníamos una costumbre que puede parecer un poco extraña tal vez en algunas familias, porque a veces lo último que uno quiere es con sus hijos trabajar más, digamos, para estar atento a las noticias o de lo que ha pasado en el país, pero resultó siendo un hábito muy curioso que desarrollamos juntos, mi Comentaban mamá y las con los noticias. hermanos, sí, comentar las noticias, ver qué cosa había pasado en el país. De hecho, la época en la que nos tocó crecer a nosotros fue una época donde había muchísimas cosas que venían pasando en el país, ¿no? Entonces sí se desarrolló un hábito de comentar además las noticias, de saber qué cosa uno pensaba. Mi mamá decía, bueno, ¿y qué les parece a ustedes, no? Y nosotros íbamos opinando. Así que yo creo que eso también debe haber influido un poquito en la manera en la que tenemos de pensar y decir las cosas. Me gusta escribir, desde luego, sí, me gusta escribir lo que pienso, me gusta escribir cosas que forman parte también de las experiencias que uno va teniendo. No he llegado al punto de hacer como algo sistemático, tipo memorias, pero sí he ido escribiendo cosas en diferentes etapas de mi vida sobre lo que en su momento para mí era nuevo, ¿no? El momento que, por ejemplo, pasé del colegio a la universidad, yo entré a la universidad muy joven, a los 16 años, entonces como todo ese mundo para mí era súper nuevo. El momento en que empecé a hacer política también, o sea, de hecho, ser parte de una organización política, siendo muy joven también, donde las diferencias de edades se notan también entre quienes son parte de... Eso se empieza desde la universidad. Sí, claro, ¿no? Y compartir además con gente que no es de tu edad y que tiene además otros códigos distintos hasta en el lenguaje, en la forma de hablar, en fin, en la forma de pensar, eso también era una novedad, así que lo fui escribiendo. Todas esas cosas son parte justamente de las memorias que yo tengo, ¿no? A mí me hubiera gustado estudiar arte, alguna tal vez disciplina ligada al arte me hubiera gustado desarrollarla más, pero bueno, siempre se puede aprender de mil maneras, así que... Nunca es tarde. Nunca es tarde, por supuesto, así que igual lo disfruto, todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de forma de producir arte, me parece algo que todos estamos además, creo, no solamente en la obligación, sino creo que en el derecho de disfrutarlo. Yo estudié sociología y a mí sí me gustaba mucho las ciencias sociales desde joven. Me gustaba todo lo que tenía que ver con las humanidades, arte, literatura. Y las ciencias sociales en particular terminaron definiendo para mí el rumbo que quería tener en la vida, porque era una manera de vincular dos cosas, ¿no?
este conocimiento sobre nuestro país, ¿no? Uno cuando estudia ciencias sociales está dispuesto a no solamente conocer lo que es cercano, ¿no? Conocer, en fin, tu entorno más inmediato, sino conocer justamente lo que no es tan cercano para ti, lo que no es tan familiar para ti, conocer al que es diferente y atreverte además a valorarlo y a respetarlo. Y por otro lado, creo darle a ese conocimiento una forma sistemática, es decir, poder investigar, ¿no? Poder justamente contrastar lo que uno sabe, estar dispuesto a saber más cosas. Esa me parecía la riqueza de las ciencias sociales, por eso yo sí estuve contenta de estudiar sociología. No sé, que voy a decir algo que tal vez es incorrecto, pero me gusta más comer que cocinar, creo. Mi mamá es una excelente cocinera, digamos, cocina deliciosa y creo que yo no me he podido comparar con ella así, en todos los años que llevo tratando de aprender a cocinar. No es su fuerte. No es muy fuerte. Sí. No es su fuerte. Definitivamente no. Bien, le agradecemos su participación aquí en 5 cosas que no conoces de tu congresista y por supuesto se trata de resaltar el lado humano de cada parlamentario. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Llegamos al final de esta edición, lo esperamos en nuestro siguiente espacio.